quieren pues como trabajar, está ahí pues en los enlaces de mis videos, ahí en el class. Y bueno, primero, antes de iniciar pues con los temas de este día de hoy, continuar pues con nuestra presentación, ¿cómo nos fue con Voces Inocentes? Quiero escucharles, quiero aportes y comentarios sobre la película. Ay, profe, muy triste, pero es como, como la realidad y el trasfondo de lo que es la violencia pues en un sector determinado. Dale, Lady, ¿qué tal? ¿Lloraste mucho? Yo lloro mucho cuando veo esa película siempre. No, yo no lloré, porque pues yo la iba como pausando, porque iba como que iba alcanzando, entonces como que la pausaba más bien y hacía otra cosa y después volvía y me sintonizaba. Pero sí es muy cruda y Sí. más que pues le toca pues a mí como mamá, me toca como esa parte sensible porque son niños menores, ¿no? Pensaría que fueran más grandes, pero pues llevárselos desde tan pequeños le toca a uno como esas fibras profundas que uno dice, o sea, con qué corazón o qué tienen en la cabeza como para llevarse a estas personitas que apenas están como conociendo el lado bueno y el malo de la vida y ya tenerse que llevar a cosas que ni ellos mismos entienden el por qué. Sí, sí, no, muy bien, Lady. Voy a dar como una ronda de intervenciones generales y al final trato de recoger un poco como para no intervenir de pronto las voces que hay acá. Entonces, muchas gracias, Lady, por tu aporte. Y bueno, vamos con Luisa. Luisa Ortiz, por favor, tus comentarios sobre Voces Inocentes. Buenas noches, profe. Una película muy triste. A mí sí, en realidad se me aguaba el ojo porque pues es una realidad y se dice que eso fue algo, pues no solo una película, sino que pasó en esa época, en esos años. Entonces es muy triste, es muy agobiante ver cómo, o sea, primero la situación en que viven, ¿cierto? Porque es como un pueblo como de escasos recursos, la situación, todo el esfuerzo que la mamá tiene que hacer con esos niños, una madre soltera, y eso es una realidad hoy en día, ¿cierto? Y aparte, los niños no terminan de crecer, de criarse de 12 años y como los reclutan, aparte de eso, todo lo que les toca pasar porque no hay como paz, porque tienen que dormir y esperando como que hayan esas balaceras o haya esa situación. Y entonces, o ver todas las cosas que tienen que enfrentarse, o sea, cómo ven a los compañeros, cómo desde tan pequeños les toca enfrentarse a una realidad tan difícil, cómo ver matar a otras personas, cómo son víctimas de tantas cosas. Entonces, sí, en realidad lo marca a uno y le deja un gran mensaje. Muchísimas gracias por tu aporte, Luis. Y vale, ahorita de pronto hablaríamos también en función de la película con los temas que vamos a trabajar durante esta sesión. Bueno, Yaritza Prado, vamos contigo. Pues, profe, en realidad yo me identifico mucho con la película porque nosotros vivimos un tiempo de eso. Y pues nosotros los niños crecemos como con una psicosis horrible, muy triste, la guerra entre los grupos armados, todo es horrible. Y pues no terminamos como de desarrollarnos. Y pues yo me identifico porque viví eso acá en el Chocó, obviamente. Y pues muy duro eso y pues sí es triste la película, me identifiqué mucho y todo eso. Nosotros esa película, yo la vi hace muchos años, ahí perdón, interrumpo un poco, y desde que escuché esa canción de Bebé ahí de Tengo Razones, yo creo que yo no puedo escuchar esa canción sin que se me arrugue un poquito el corazón. Que también esa escena es fuertísima y como que también la música marca mucho ello, pero dale, Yaritza, muy interesante también que desde tu contexto nos puedas también ayudar mucho a darnos una lectura desde tu visión, desde tu perspectiva, desde la región, cómo has vivido el conflicto. Creo que nos va a ser de mucha ayuda para estos encuentros que vamos a trabajar acá. Bien. Angélica Jaramillo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, profesor, la verdad, sí, pues yo ya había visto la película anteriormente y volverla pues a ver siempre es duro. Es una realidad
que se vive en muchos países, incluyendo Colombia. Es la realidad de muchos niños que tienen que vivir una violencia de estos límites, niños que son sacados de sus casas, de su entorno, de sus colegios, de ver cómo se llevan a sus compañeritos, son reclutados e inclusive asesinados delante de ellos mismos. Es una realidad pues muy cruel, muy dura, pero es una realidad que vivimos en muchísimos países. Eh, pero sí, realmente la película sí es muy dura. Sí, sí, muchas gracias, Angélica, y también por tu aporte. No sé si alguien más quiere intervenir. Para los que están llegando aquí, estamos hablando un poco de Voces Inocentes, que fue la película, bueno, película tipo documental que estaba para discutir al comienzo de esta sesión. No sé si alguien más quiere aportar. Allá vi, Elizabeth, dice, por favor. Hola, profe, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Realmente, pues más que es un aporte, es como un comentario y es ver cómo a pesar de los años, porque esa película fue grabada hace muchos años y estuve también viendo el documental donde no hay lugar para la tristeza y puede uno como enlazar a pesar de que son países diferentes, que sí, seguimos en lo mismo, ¿no? Pasan los años, siguen los conflictos, seguimos viviendo la repetición como de la misma historia, todo por microtráfico, por tierras. Entonces, a pesar de que van pasando los años, la evolución, se supone que entre comillas estamos evolucionando, realmente seguimos en lo mismo. Siempre es lo mismo desde prácticamente los 90s, 80s, y si venimos ahora a la actualidad, vamos nuevamente como a la misma, vamos llegando como a los inicios en vez de cambiar esta historia. Entonces, como ver cómo muchas personas no tienen como esa capacidad o no tienen como de pronto esa visión de mirar más allá y como colocarse en el lugar de estas personas, de las que han sufrido, de las que siguen sufriendo y las que siguen viviendo ese tipo de violencias, porque son muchas violencias. De hecho, hay uno de los comentarios que hablaba unos investigadores, decía que había más de 20, acá en Colombia, como más de 14, 15 tipos de violencia, y yo creo que eso muchas personas no lo saben. Entonces, como cerrarse, cegarse y no mirar lo que realmente pasa en nuestro país y en muchos de los países de Latinoamérica. Dale, no, muchísimas gracias, Elizabeth. Un aporte también muy importante, creo, en función de lo que hemos estado hablando todos y todas, y que tiene que ver mucho con cómo vamos a concebir la paz, o sea, cómo entendemos todo lo que significa, pues, la necesidad de la construcción de paz en Colombia, y poner un poco en entredicho muchos elementos, en entredicho, digamos, algunas situaciones. En la sesión anterior hablábamos sobre ese problema de construir como un discurso unímodo, o sea, como si en este país la guerra la hubieran hecho como buenos contra malos, pero cuando uno analiza, digamos, la guerra de fondo, se da cuenta que no hay buenos y no hay malos, es decir, hay gente que sufre, hay víctimas, hay tal vez unas intencionalidades de fondo, o sea, obviamente la guerra no tiene intereses de fondo y demás, pero en general quienes son los actores de su guerra, de la guerra en gran parte, terminan siendo gente como la de esta película de Voces Inocentes. Fíjense un poco, yo veía esa película, la vimos hace poco aquí en una tertulia en la casa con unos amigos, ese Bafles para poner películas más que todo. Y, y hablábamos como, bueno, qué tan terrible es como cuando se hizo ese bombardeo hace poco y decían, no, que es que murieron niños y una mujer embarazada, y un general, creo un coronel decía, no, es que eso es normal, en la guerra es normal que mueran niños y que haya bajas de menores de edad. Claro, naturalizando eso, y puede ser cierto, pero cuando uno mira, por ejemplo, esta película, se da cuenta cómo ese reclutamiento de menores en todos los grupos armados, en todos, o sea, es más, hasta en la misma institución, porque un soldado de 18 años para mí es un niño, o sea, es un niño todavía, terminan siendo los que sufren y padecen la guerra, y eso de volverlo dicotomía, es decir, hablar de que hay unos buenos y unos malos, se vuelve muy complejo. Entonces a mí esta película de Voces Inocentes me parece muy bella,
difícil y cruda tal vez, porque es que así es la guerra. O sea, si uno mira cómo se genera el reclutamiento de la mayoría de los bandos, es por eso, no hay de otra. Terminan, digamos, como entrando en esas lógicas de lo militar porque no hay otra opción, ¿sí? Eso que vemos ahí pasa en Colombia en muchos lugares, o sea, esa situación de tener que esconderse para que no lo recluten, tal vez no el ejército, pero sí grupos armados al margen de la ley, pasa en muchos lugares del país, pasa aquí cerca, pasa en Chocó, pasa en zonas de Risaralda, pasa en el Cauca, y de alguna manera esas situaciones hacen que muchos tomen, digamos, decisiones, como lo decía Yaritza, no en aras de la construcción de un proyecto individual a largo plazo, sino porque es lo que hay, no hay otra opción y eso termina generando pues como la gran base del militarismo en Colombia. Ahora, militarismo en el sentido pues de todos los bandos, no necesariamente el estatal. Ahora, esa reflexión también nos dice, bueno, en ese sentido, el tema de la paz también se entiende en que si uno busca las formas de ponerle fin a esas violencias múltiples, como lo decías ahorita Elizabeth, tal vez de todas esas formas de violencia que se han generado, por lo menos las principales, pues necesariamente hay que pasar por perdonar, hay que pasar por entender otras circunstancias. Vamos a ver un documental muy reciente, no para la próxima semana porque tenemos exposiciones, lo tengo eso muy claro, el primer corte, la tercera y la cuarta semana, y pues quiero que optimicemos el tiempo, pero sí seguramente para la quinta semana podamos ver una película, un documental que a mí me gusta muchísimo, que se llama Del Otro Lado, y les cuento además que está gratis ya en internet, está en RTVC Play, que es ese canal digital que tiene pues como señal Colombia, entonces la pueden ver sin ningún problema, sin avisos difíciles o teniendo que buscarla. Y esa película, por ejemplo, bueno, esa película no, ese documental Del Otro Lado, es un documental muy sensible porque ese lo realiza Iván Guarnizo, que es un director de cine, que lo que pasa es que cuando Iván Guarnizo tenía como 20 años, las FARC le secuestró a la mamá, él tenía, no sé, 22 años, no recuerdo bien la fecha, porque además como que la habían confundido con alguien de mucha plata y eso no era tan cierto. En todo caso, a la mamá la capturan, pero quienes la capturan son jóvenes de la edad de sus hijos, o sea, de Iván Guarnizo, jóvenes de 20 años, creo que el mayor tenía 20 años, que era Güero. Y cuando a ella la liberan, después de un tiempo, pues Iván Guarnizo pensaba que iban, o sea, a encontrarla muy mal o en una situación pues como de terror. Y no, resulta que su mamá generó cierto como síndrome de Estocolmo, o sea, pero no en el enamoramiento, sino más bien como unos lazos, vínculos afectivos y maternales con unos vínculos afectivos y maternales con sus captores, porque pues eran muy jóvenes. Y luego Iván Guarnizo, luego muchos años después ella muere de cáncer y Iván queda como con esa duda de conocer quiénes eran los que habían capturado a su mamá porque su mamá se preocupaba por ellos. Y en el marco de los acuerdos de paz, él ya era pues director, se va a buscarlos y encuentra efectivamente a su captor que se llama Guerima y hace todo un trayecto con él, o sea, con el captor de su mamá, recorriendo todos los lugares donde estuvieron, pero también tratando de reconocerse un poco y ver cómo la guerra es más compleja, o sea, no es así como tan simple de que hay unos buenos y unos malos, no, es mucho más complejo. Entonces, ese documental me parece muy bello, se ganó algunos premios el año pasado, no se ha difundido tanto, digamos, nacionalmente, pero creo que también nos puede ayudar a entender un poco eso, o sea, cómo ese tema de ese monstruo de la guerra no es tan simple de desarrollar. Si bien, pues en cada uno de estos encuentros vamos a hablar de unos elementos estructurales del conflicto social armado y unas causas, digamos, que sí están tal vez muy claras. Una cosa es entender como los factores estructurales y otra cosa ya es entender, digamos, como la concreción, la cotidianidad de la guerra, que pues finalmente eso es mucho más difícil de abordar y creo que sería hasta muy responsable decir, es que la guerra es así, es que los buenos son estos, los malos son estos. No, o sea, aparte de lo estructural, que obviamente se puede mirar por allí algunos elementos, definir, digamos, quienes militan en los grupos armados de un lado a otro, a veces las historias de vida terminan haciendo que esos relatos sean mucho más conflictivos o complicados más bien. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho ese documental y ya la próxima vez tendremos entonces este otro del otro lado que está aquí, full calidad en RTVC y que tal vez nos permitamos de pronto buscar si Iván Guarnizo o algo así por este medio puede acompañarnos un ratico para hablarnos a propósito de él. Bueno,
ya estaba como con esta primera parte. No sé si alguien más tiene algún aporte alrededor de Voces Inocentes o para cerrar allí ya directamente pues a los temas de trabajo esta semana. Daisy, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues yo también ya me había visto la película pues hace muchos, muchos años, pero pues bueno, volverla a ver, ya más que tristeza me daba como impotencia el ver que digamos ahora hay partes donde se ve eso y no hacemos nada, o sea, uno dice, "Pues, pucha, qué triste ver que desplazan a la gente, que hay violencia, que hay tanta muerte, pero o que hay gente que digamos de bajos recursos que necesitan muchas cosas y a la final uno no, pues no se conmueve y no, pues no lucha porque eso no pase o cambie, porque digamos que si cada persona pusiera su granito de arena, podríamos como frenar eso, pues pienso yo. Eh, y bueno, y que también se concienticen en que hay lugares donde, o sea, pasan estas cosas y a la final, como digo yo, no las vemos y no seguimos porque nosotros estamos bien y los demás pues están mal, pero no podemos hacer mucho, cuando en realidad sí se puede hacer algo. Muy bien, Daisy, muy importante y valioso tu aporte también por varios temas, pero entre ellos es que el tema de la guerra y la paz no es un problema de algunas zonas de Colombia, o sea, no es un problema de algunos departamentos o algunos municipios o algunos barrios, porque por ejemplo nosotros vivimos una forma de guerra urbana, de violencia urbana, que tiene que ver pues con todas estas estructuras criminales que están asociadas pues al microtráfico y que están pues directamente asociadas a ciertos barrios y lugares. Pero pero si nosotros vemos eso, o sea, si lo vemos así como si el problema de la violencia en Colombia fuera solo de ciertos sectores o de ciertas cosas, pues de alguna manera eso nos lleva como a tratar de desligarnos de ella. Y eso no es Sí, cierto. pues, Dale, pues yo dice, lo digo en el sentido en como, o sea, que vemos personas de bajos recursos y no los ayudamos con un mercado, no los ayudamos como mostrándoles otras formas de que no se vayan a eso, o sea, que no busquen que la violencia es la salida, digamos, a encontrar mejores cosas, a encontrar dinero, porque el microtrabajo da, o sea, la droga da mucha plata, entonces es eso, porque pues en sí en la paz, pues la paz empieza desde con uno mismo, desde la familia, si usted no tiene paz con el hermano porque se le robó un mecato, se le robó tal cosa, pues usted no va a encontrar paz por ejemplo, en decir en Colombia. Para mí todo sí, empieza desde con uno mismo. Si uno tiene paz con uno mismo, es paz y es tolerante con las demás personas, uno puede construir un mundo en paz. Pero pues es que eso es lo que también pasa, que si uno no lo fluye desde a uno adentro, no se va reflejado con nadie, y menos un país que no se ve nada de eso, o sea, que no se ve tolerancia, que no se ve la escucha, no se hay empatía, no se coloca uno en los zapatos de las demás personas, cree que el hecho de que llegue alguien y le lave en el oído es, entonces ya nos vamos por este lado y no encontramos más formas, más caminos de salir adelante, de encontrar mejores cosas. Es más que todo de esta. Yo lo decía en el sentido de que, por ejemplo, hay barrios donde uno ve los niños que se van yendo hacia ciertas cosas que no son muy buenas y que, digamos, hay tanto por hacer, tanto por ver, tanto por conocer, que uno le puede enseñar a otras personas cosas también que sean buenas para ellas y que, digamos, uno puede ayudarlos a salir de eso. sí, no, muy bien, Daisy. O sea, ahí el tema es saber que como la paz es, bueno, la paz tiene unas causas, la paz no, más bien la guerra y la violencia en Colombia está, digamos, desarrollada por ciertas causas, que es lo que vamos a estar abordando durante todos estos encuentros. Pues obviamente, y es un problema de nuestra sociedad y nosotros somos parte de la sociedad, podemos quedarnos quietos ante ello, ¿sí? Y quedarnos quietos significa, de alguna manera, seguir reproduciendo estos canales de violencia, estas cosas. Entonces creo que hay que mirar también desde todos nuestros espacios académicos, sociales, laborales, familiares y demás, cómo aportamos en mejorar la realidad de nuestro país, que tiene que ver con muchas situaciones, desde el tema de la solidaridad que planteas tú, del apoyo al otro, hasta el mismo tema, no sé, podríamos cuadrar en alguna una sesión sobre el tema de, digamos, de la paz y la ética, o sea, la paz y el eto social, y ahí hablamos de muchas cosas, el tema, por ejemplo, de la xenofobia,
de la porofobia, que son unas circunstancias también sociales que nos afectan tremendo. O sea, hay cierta cultura, o sea, la guerra ha generado una cultura en nosotros y nosotras, así no lo tengamos tal vez como de manera tan evidente. Y esa cultura de la violencia, pues ha generado también una sociedad que a veces suele ser individualista, una sociedad que cada vez como que se atemoriza más del otro, ¿sí? Que cada vez tenemos más desconfianza del otro, que cada vez nos tenemos como que a enconchar, o sea, a encerrarnos en un caparazón para distanciarnos. Y eso tiene que ver también con todos esos dispositivos ideológicos que se nos han ido como formando y que tendremos que cambiar, que no va a ser fácil además, porque no estamos en una sociedad ideal, pero que sí es necesario pensarlo de cara a transformar pues nuestra realidad de nación, y qué bueno ir como generando estas reflexiones para ir pensando eso a futuro. Pero bueno, entonces vamos, muchas gracias Daisy por ese aporte. Vamos con el tema de lo que nos corresponde un poco hoy alrededor de los elementos pues como históricos, creo. Habíamos quedado un poco en, bueno, ¿alguien pudo acercarse al documento del espectador que estaba aquí sobre la Comisión de la Verdad? Bueno, ahí está este texto del espectador, por favor échenle ojo. Es corto, es digamos un video corto que tiene que ver con todo lo de la Comisión de la Verdad, y bueno, de eso sí, en este curso miraremos si podemos tener a alguien que nos acompañe más adelante. Bueno, son las 7 de la noche, vamos a continuar aquí con las diapositivas, ¿las están viendo todos y todas? Sí, señor. Bien, por ahí se ve. Gracias, muchas gracias. Nos habíamos quedado precisamente en esta segunda diapositiva. Les voy a comentar así muy resumidamente lo que hablamos en las 2 horas de la sesión anterior para no devolvernos tanto, sobre todo pues para los que no pudieron acompañarnos. En la primera sesión lo que hicimos un poco fue hablar sobre las categorías de análisis que se van a tener para lo que tiene que ver con una interpretación de la digamos, de la historia de la violencia en Colombia, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el siglo XX y siglo XXI. O sea, hay un marco temporal para hablar de esto, porque finalmente, si nosotros podemos hablar de que en Colombia hay unas series de violencias continuadas desde la misma colonia española, esas continuidades tienen también, digamos, como rupturas. En ese sentido, para hablar, digamos, como de las causas que nos generan esta crisis actual, o sea, la crisis actual de nuestro sistema político, de nuestro sistema social, si se quiere, como muy en la vida de lo que decía ahorita Daisy, en nuestro sistema, digamos, cultural y en nuestro sistema hasta ético, pues tenemos que irnos sobre todo al siglo XX, al siglo XXI, porque ahí están, creo yo, obviamente eso es una lectura mía, esto es, digamos que sujeto a interpelaciones, ustedes pueden tener interpretaciones diferentes, puede que alguien, por ejemplo, sobre todo los antropólogos que tienen unas lecturas de mayor largo plazo, y en algunos historiadores también, planteen que el tema de la colonia española causa efectos tremendos en la violencia en Colombia hoy, y puede ser que sea cierto, ¿cierto? Pero para mí creo que hay unos hechos particulares en el siglo XX y siglo XXI que marcan esas formas que tenemos hoy nosotros como sociedad, sobre todo ese debate que hay entre la modernización y la modernidad. O sea, nosotros no somos un país precisamente moderno, en la medida en que somos un país semi-industrializado, aún semifeudal, en el sentido de que tenemos la riqueza asociada alrededor de la tenencia de la tierra, pero además no somos un país productor, o sea, no somos un país que tenga un sistema robusto en lo comercial, ni en lo productivo, es más, ni en lo agropecuario, sino que es un sistema que se limita al tema del envío de materias primas, digamos, de la explotación de materias primas, pero no a la producción, digamos, en masa de tecnología, sino simplemente de elementos básicos. Ahora, ¿por qué si somos de alguna manera un proyecto modernizado, no moderno? Pues porque de todas maneras tenemos acceso a la tecnología, estamos de alguna manera vinculados a una sociedad global capitalista,
pero nos falta mucho, por ejemplo, para tener un nivel, un estatus económico moderno en términos de tener autonomía económica, de ser, digamos, potencia en algún aspecto. Son elementos, pues los abordamos con más detalle en la sesión anterior. Hablamos un poco de la categoría esa de terrorismo, porque pues estamos hablando de que en Colombia hay unas formas de violencia estructurales y no son solo violencia, sino que está el tema del terror, es decir, una violencia que genera miedo, que genera zozobra, una violencia que nos hace... Ayer precisamente estábamos en un evento en Quindío con CESPAS y, por ejemplo, estábamos pensando que ya a uno le da miedo que alguien lo aborde, que alguien se le ofrezca llevarlo en carro. O sea, está uno en un lugar y alguien se para y le dice, te llevo en carro, y uno ya desconfía. Y eso va en doble vía. O sea, la gente desconfía de tenerse en su carro y llevar a alguien, porque puede que ese alguien le haga algo, y uno se desconfía de que alguien lo lleve porque ese que lo lleve le haga algo. ¿Y eso qué es? Eso es dispositivos de terror, porque tenemos miedo al encuentro social. Ahora, no estoy diciendo a la gente que se aventure a hacerlo, porque pues finalmente hay unas razones objetivas por lo que eso sucede, pero sí da cuenta, por ejemplo, de todas esas situaciones que estamos viviendo hoy como sociedad, que no tienen que ver solamente con una suerte de paranoia colectiva, sino también con un distanciamiento con el otro. Hablamos un poco de lo que se entiende por verdad y de lo que se entiende por historia, que en este encuentro particularmente no vamos a hablar desde categorías de verdad, lo haremos si de pronto alcanzamos a abordar algo sobre la Comisión de la Verdad, pero en general vamos a hablar desde categorías históricas. ¿Y qué es hablar desde categorías históricas? Que la historia se rehace, se reconstruye en presente, la historia la historia cambia, ¿sí? Es mutable, pero además es discutible, y en ese sentido las lecturas que yo tenga a lo histórico obviamente pueden ser rebatidas por otras teorías, lecturas que ustedes tengan, siempre y cuando obviamente eso esté guiado por ciertos bagajes obviamente pues teóricos o incluso desde ciertas historias o trayectorias de vida que pues podríamos ir como construyendo. Sobre los presupuestos teóricos que trabajamos la sesión anterior, como pues un resumen muy corto, y de esta primera diapositiva alcanzamos a hablar un poco de cómo es que se genera cómo es que nosotros llegamos al siglo XX en Colombia, que pues ahí puse un título además un poco así terrorífico, Alborada de Sangre, pues un nacimiento un poco cruel, pero pues finalmente uno de los hechos que inaugura el comienzo del siglo XX en Colombia es la Guerra de los 1000 días, una guerra donde muere mucha gente, donde nos destazamos y nos destazamos, y esa palabra destazar lamentablemente fue literal, porque las formas en las que se generó la Guerra de los 1000 días son sobre todo a machetes, pues no eran ejércitos que estuvieran muy bien dotados de armas digamos, de alto calibre, sino que esos eran sobre todo escopetas y machetes en gran parte de los que hacían parte de los ejércitos liberales y conservadores del momento, y nos destazamos para tratar de construir una idea de nación. O sea, finalmente la guerra de los 1000 días, en la sesión anterior, nos fuimos un poco atrás, hablando de cómo esa configuración de proyecto nacional desde la independencia termina generando una serie de vacíos, una serie, digamos, de polarizaciones alrededor del tema de cómo va a ser esa patria nueva, esa patria lejana de la colonia española. Ahí se posicionan pues unos discursos muy desde el criollasgo, que concebía pues el tema de la riqueza alrededor del tema de la tierra, de continuar esas formas coloniales de producción, porque finalmente el tema de esa estructura semifeudal colombiana está ligada a eso, a que nosotros tenemos unas formas de producción o de generación de riqueza, más bien alrededor del tema de entregar materias primas, no de producir materias primas, y eso es una lógica de la colonia española, que algunos criollos quieren mantener ese sistema porque además el poder se genera alrededor del tema de la tierra, o sea, el tema de la riqueza y del poder se asocia sobre el tema de la tierra. Por eso hoy ese debate de la tierra sigue siendo un debate muy fuerte, muy vigente. Luego, entonces, esa tendencia empieza a chocar con otros grupos sociales que están creciendo los artesanos, que es como los pequeños industriales y comerciantes que están tratando de acercarse un poco a ese espíritu europeo moderno. También hay cierta intelectualidad que está surgiendo ahí, liberal,
francesa, sobre todo de tendencia francesa, quien quiere, digamos, que se contrapone un poco a esa lógica del terratenazgo criollo, y eso empieza a generar dos propuestas de nación que se van, digamos, debatiendo la estructura de país. Nos llamamos de muchas formas por eso, hablamos de Estados Unidos, de Colombia, bueno, eso también había unos debates territoriales, que si éramos centralistas o federativos, o sea, entre la República y la Federación, que eso también tenía unos matices importantes, sobre todo el tema, alrededor del tema de la tierra, porque las regiones estaban aunadas a ciertos territorios. Y entonces en eso, digamos que casi todo el siglo XIX en Colombia está muy ligado a esas pugnas, a guerras civiles, a violencias, y todas esas violencias terminan, digamos, como sintetizándose en esa gran violencia llamada la Guerra de los Mil Días, que esa guerra dura pues 3 años, y 3 años donde muere una gran parte del país, o sea, muere, no sé, como el 10% de la población del país muere en el marco de esa guerra. Es una cosa terrible, o sea, es tremenda la cantidad de personas que mueren en la guerra de los 100 días, de los 1000 días, perdón. Y esa situación de violencia termina, digamos, dándole la victoria al ala conservadora, al ala más, digamos, como ese término retardatario no me gusta mucho, pero sí a quienes plantean la riqueza alrededor del tema de la tierra, y eso da una imagen de la, de la estructura pues que se empieza a configurar en los inicios del siglo XX. Estoy aquí buscando una imagen que me gusta mucho de la Guerra de los 1000 días, que es, bueno, dos imágenes muy fuertes. Se las voy a poner aquí más bien desde el, desde el MIT, para que podamos ver un poco las dimensiones de esa Guerra de los 1000 días en términos de los íconos. ¿Están viendo aquí el buscador? Sí, profe. Bueno, miren, por ejemplo, no sé si esta no está tan grande. Necesito una imagen más bien grande. Aquí hay unas imágenes que nos muestran, por ejemplo, que en la guerra eran niños, o sea, volviendo al tema de voces inocentes. No sé si aquí lo alcancen a ver bien. Sí, profe, y se ve que son niños. ¿Me están viendo? Sí, señor. Bueno, en la guerra, entonces, por ejemplo, y volviendo un poco a voces inocentes, ver cómo en las mismas, en el mismo tránsito de la violencia en nuestro país, pues quienes han terminado encarnando esos grandes proyectos de nación, porque, no sé, miren cómo trato de construir un poco el relato, y es hablar de las cosas estructurales, del proyecto industrial, del proyecto industrial artesano liberal, en contrapuesto pues al proyecto conservador terrateniente. Pero ¿quiénes son los que terminan luchando en esa guerra? Pues niños campesinos, jóvenes campesinos, gente pobre, humilde, que es la que termina desatando esas formas de violencia de esos dos bandos, y son los que terminan siendo sacrificados ahí. Que eso, por ejemplo, también es algo fundamental para entender un poco de quiénes son finalmente los actores de la guerra, y pues son finalmente la gente pobre. Entonces, bueno, un poco de eso habíamos hablado alrededor del tema de la Guerra de los 1000 días, y habíamos ya para hoy, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los enclaves multinacionales. Creo que eso es como el tema que queríamos como abordar con detalle. ¿Alguien sabe o conoce, de pronto ha escuchado este concepto de enclaves multinacionales? ¿A qué se refiere? ¿Alguien lo conoce?
No, profe. El término enclave es un término que se usa pues como en varios campos de las ciencias sociales. Se puede usar en ciencias sociales, se puede hacer en geografía, se habla también, digamos, como en historia. Pero el término enclave se usa para hablar de un país que está dentro de otros países. Por ejemplo, en África hay varios países que son enclave, o por ejemplo, la ciudad del Vaticano es un país que está enclavado dentro de Italia y a su vez dentro de Roma, porque es un país diminuto, pues tiene muy pocos habitantes. Entonces, digamos que cuando se habla de enclave es cuando hay algo dentro, ¿sí? Eso es en el término, digamos, como geografía. También se habla, por ejemplo, de los países que no tienen acceso al mar. Entonces se puede decir, por ejemplo, que Bolivia está enclavado, porque Bolivia no tiene acceso, está enclavado entre Chile y otras naciones, por lo que no tiene, digamos, como su propia vía al mar. Pero en este concepto que vamos a abordar acá, que es el concepto de enclaves multinacionales, tiene que ver con una situación muy particular, digamos, de lo que tiene que ver con América Latina, sobre todo Centroamérica y especialmente Colombia. Es que resulta que cuando se generó ese proceso de la guerra de los 1000 días, pues uno que dice, o sea, es un país que pierde gran parte de sus aguas, un país eminentemente agrario, es decir, un país eminentemente campesino. Todavía tenemos un campesinado grande. Ahora hace 120 años era un país eminentemente campesino, pero además, ¿quiénes mueren en la guerra? ¿Quiénes son? Pues campesinos, es decir, la mano de obra, la gran parte de la mano de obra, de la fuerza de trabajo colombiana muere en el marco de la guerra, pero además es una guerra que nos deja reducidos como nación en la pobreza. O sea, entonces terminamos con un proyecto terrateniente, pero con una disminución tremenda, digamos, como de la fuerza laboral y además en una situación económica sumamente adversa. ¿Y eso a qué se suma? Pues que en ese momento en lo internacional Estados Unidos estaba ya configurando como una gran potencia. Lamentablemente no nos da espacio para hablar, por ejemplo, de todo ese tema de lo internacional, como se debería hacer, porque pues los tiempos de estos espacios también son cortos. Pero lo que sí podría decir es que, digamos que Estados Unidos empieza a configurar como potencia iniciando el siglo XIX, más o menos 1820, que es cuando Estados Unidos empieza a hablar del destino manifiesto y bueno, iniciando y más adelante cuando se desarrolla lo que es el monrovismo, que es la gran política de América para los americanos, que es lo que hace que Estados Unidos crezca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces, iniciando el siglo XX, Estados Unidos ya está volviéndose un proyecto de expansión, ya es un país que tiene, digamos, grandes empresas. En Europa se están disputando las colonias de África y Asia en función de pues, sus propios, digamos, como intereses. Y eso hace que Estados Unidos aproveche esas discusiones en Europa para crecer hacia Centro y Suramérica. Y Estados Unidos crece sobre varios elementos. Uno de ellos es fundamental, tiene que ver con el tema de los ferrocarriles, ¿sí? Está el tema de los grandes ferrocarriles de Centroamérica, tiene que ver con el tema del canal de Panamá, que se puede, digamos, abrir mercados, poder disminuir, digamos, los tiempos de tráfico marítimo. El canal de Panamá era fundamental para los intereses de Estados Unidos. La clase pasada hablamos un poco de cómo Estados Unidos interviene en Panamá para poder fomentar y desarrollar su canal. Pero en ese sentido, llega y se aprovecha también de que Colombia está en una situación tremendamente débil y empieza a llevar sus primeras multinacionales, ¿sí? Las grandes multinacionales de Estados Unidos en Centroamérica y Suramérica son a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Y entre ellos empiezan a traer enclaves multinacionales, como por ejemplo los enclaves multinacionales del petróleo, los enclaves multinacionales de las bananas, de las frutas, los enclaves pues como multinacionales alrededor de, por ejemplo, los ferrocarriles, de toda la industria pues digamos como de transporte, porque digamos que si nosotros teníamos ferrocarriles nacionales, pues toda la construcción del ferrocarril desde las vías del tren hasta el tren mismo no eran de acá. Pero bueno, esos enclaves empiezan a afectar mucho porque esos enclaves terminan dándole una disminución al proyecto, digamos, como de lo nacional. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si llegan enclaves multinacionales, por ejemplo, cuando vamos a ver un caso muy específico que tiene que ver con la masacre de las bananeras, esa creo que es
el granito que nos permite entender esa política de los enclaves acá, pero que de alguna manera no solo son las bananeras, sino que son el tema el tema del petróleo, por ejemplo, las petroleras, bueno, el tema de la lucha pues por el control de los transportes y otros elementos que tienen que ver incluso con el tema de los textiles, o sea, la importación pues de alimentos de segunda necesidad. Ahí vamos un poco como con eso. Otro elemento fundamental es, bueno, el canal lo hablamos la sesión anterior, la colonización cafetera, o sea, una de las tantas colonizaciones cafeteras, pero es una fuerte colonización cafetera, sobre todo la antioqueña que termina configurando lo que es hoy el eje cafetero, pero que no es solo en esta parte, sino que o sea, todo el tema del café. Hay un tema muy particular con que nosotros nos llamemos el eje cafetero, porque cuando se habla del eje cafetero pareciese que nosotros fuéramos la base productiva del café en Colombia. Y eso ha sido cierto, pero en unos pequeños momentos de la historia nacional. Porque el país ha sido un país cafetero fuerte en muchas regiones. Hoy Huila produce mucho más café que todo el eje cafetero, por ejemplo, hoy 2022. Pero Tolima también tiene una tradición cafetera fuerte. Cundinamarca ha tenido una tradición cafetera fuerte, sobre todo en la parte pues, de la Cundinamarca cálida, que colinda con el Tolima. Y obviamente, pues lo que es Antioquia, la parte, digamos, como del Valle del Cauca. Pero entonces toda esa colonización cafetera sí empieza a impactar y a darle una forma estructurada al proyecto de nación. Y de alguna manera hoy por eso tenemos todavía una referencia importante a nivel internacional sobre el tema del café en Colombia. Y un elemento adicional, estos son muchos los que podríamos trabajar para estos elementos de análisis, tiene que ver con que finalmente en Colombia, iniciando el siglo XX, también se empiezan a empezar a formar, así como empiezan a llegar grandes multinacionales y enclaves, empiezan a formarse pues grandes hatos de cultivo, se empieza a llegar, digamos, por ejemplo, el tema de la expansión del ferrocarril y de las industrias, algunas pequeñas industrias incipientes, sobre todo en lo textil, pues se empiezan a formar sindicatos, ¿sí? Y además de formar sindicatos, se empiezan a formar partidos de izquierda. O sea, y eso da una lógica particular, y yo quiero detenerme mucho en eso, porque hablo del siglo XX, por ejemplo, como un elemento fundamental para entender el conflicto social y armado en Colombia, porque hasta el siglo XX es que se empiezan a generar organizaciones de izquierda que empiezan a generar formas de resistencia organizada y política alrededor de las formas, digamos, violentas de apropiación de la tierra, de apropiación, digamos, de la fuerza laboral por parte de las multinacionales, y eso van llevando más adelante a la configuración incluso pues de las guerrillas modernas. Entonces esta parte, digamos, la formación de los sindicatos y partidos de izquierda parece pues como un elemento clave que iremos también abordando sesión a sesión. Y por último, en este tema de lo internacional, pues por último para esta diapositiva, está el tema de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, que la Primera Guerra Mundial tiene un impacto para nosotros indirecto fuerte. Y es lo que les decía sobre el tema, por ejemplo, de Norteamérica. Antes de la Primera Guerra Mundial, nuestro primer socio comercial era Inglaterra. O sea, cuando nosotros dejamos de ser colonia española, los que empiezan a tener grandes tratados comerciales con nosotros son los ingleses, en parte también los franceses y un poco los norteamericanos. ¿Alguien va a decir algo? Bueno, y resulta que hay una disputa por los mercados de Sudamérica, de esas grandes potencias que se están desarrollando en el siglo XIX. Inglaterra era tal vez nuestra primera fuente, digamos, de comercial internacional, pero resulta que la Primera Guerra Mundial termina absorbiendo Europa y Estados Unidos aprovecha ese fenómeno para volverse, digamos, como el primer aliado comercial de América Latina, empezando por Centroamérica, llegando pues como con nosotros y abordando pues como gran parte de esos mercados. Entonces la Primera Guerra Mundial es importante indirectamente para nosotros, no porque nos haya afectado tal vez en el tema militar, sino porque sí reconfiguró las grandes potencias del mundo, y eso hizo, por ejemplo, que hoy nosotros tuviéramos un nivel de dependencia fuerte con Norteamérica,
o que Norteamérica se haya podido convertir en una de las grandes potencias del mundo, fue gracias pues a ese tema de que las guerras en Europa le permitieron ampliarse hacia otros mercados y tomar sobre todo, pues digamos, como todo lo que tiene que ver con Centro y Sudamérica. Y un elemento pues fundamental ahí también es lo que es la Revolución Rusa de 1917, que es cuando se configura ese gran primer proyecto, digamos, como de corte socialista, que tiene que ver también porque de alguna manera tanto el capitalismo como los socialismos, como la socialdemocracia, como el liberalismo, son proyectos modernos, o sea, es decir, todo esto que se está hablando hoy son cosas que tienen 100 años, son cosas que realmente 150 lo sumo, que se han ido configurando sobre la base de nuevas formas de entender la realidad mundial y local y que de alguna manera esos elementos han estado pues como muy vinculados a lo que tiene que ver con nuestra forma de concepción de la riqueza, con nuestra forma de concepción pues digamos como de la tierra y lamentablemente también han estado muy vinculados a lo que tiene que ver con la violencia del conflicto social y armado, pues como en Colombia. Esto es una primera parte. Obviamente, esas circunstancias son las que están en principio de siglo. Luego vamos mirando que van a ir cambiando, van a generarse, pues digamos, como muchos matices y dentro de esos matices, pues vamos a ir analizando qué causas, por ejemplo, han aumentado o disminuido, porque de todas maneras nuestra guerra o nuestra violencia o nuestras violencias no han sido planas, o sea, nosotros no hemos tenido una violencia continuada igual, sino que es una violencia que ha sido oscilante, que hemos tenido momentos, digamos, de una violencia altísima, pero también hemos tenido violencia en momentos donde la violencia baja, y esto tiene respuestas en situaciones nacionales, en situaciones internacionales, eso tiene explicaciones también en el tema económico, en el tema político, o sea, hay toda una serie de actores internos y externos que están relacionados con la violencia. Por eso cuando estamos hablando de hoy de la paz en Colombia, pues también se nos hace tan difícil, porque pues es que son muchas cosas, o sea, no es como decir, como decía mi abuelito, soplar y hacer botellas, o sea, es un tema de que hay que analizar cuáles son todos los factores que nos llevan a la construcción de violencias, desde la misma violencia socioeconómica hasta la violencia intrafamiliar, porque todo está ligado, y cómo hacer para hacer que esas se eliminen o por lo menos se disminuyan a su máximo, o sea, se disminuyan a su mínima expresión, perdón. Y para poder hacer eso, pues hay que tener en cuenta todos los factores que causan la violencia. Y eso desde, mire, 1900, estamos hablando hace 100 años, algunos elementos locales internacionales que ya configuraban esas violencias y sobre la base que vamos ascendiendo en el tiempo, pues lo que se van es sumando cosas, lo que hacen que esta violencia pues sea cada vez más, digamos, como más compleja y más difícil como de así. Pero bueno, ¿alguna duda sobre esta primera parte? ¿Algún aporte sobre esto? No, señor, por el No, momento. señor. Bueno, No, por el momento no. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Corrí mucho? No, señor, todo claro. Ah, bueno. Recuerden que a mí, si tienen alguna duda o algún aporte o alguna contraargumentación, también me gusta escucharles como para darle como un poco más de movilidad y vitalidad pues a este encuentro. Pero bueno, son las 7:25. ¿Qué les parece si hacemos como el break ahorita para contarnos a las 7:40, hacer como la parte de cierre de esta diapositiva y de una vez pasarles los temas para las exposiciones de la semana 3 y 4? ¿Les parece? Sí, señor, perfecto. Sí, señor. Listo, entonces 7:26, nos vemos ahorita a las 7:40, ¿vale?
Bueno, ¿cómo nos fue con ese receso? Ya estamos todos y todas acá de nuevo para el encuentro, para terminar esta parte y ir organizando los temas para las sesiones que vienen. Sí, profe. Listo, muchas gracias por responder, Angélica y Kelly. Bueno, vamos entonces voy a exponer la última como parte que tiene que ver con, sobre todo, este primer corte, pues, de comienzo del siglo XX, que sería un poco el tema en específico, el tema de la masacre de las bananeras, que tiene que ver con esto de los enclaves multinacionales. Espero demorarme muy poco para poder tener el tiempo suficiente para dar pues como los temas de las exposiciones. Tengo 10 temas, somos 28 personas, así que podríamos hacer grupos de 2, 3, máximo 4 personas para organizar pues las exposiciones. En caso de que haya otro tema aparte de los que les voy a proponer, pues les escucho también para hablar un poco desde ahí. Me gustaría hablar un poco sobre, por ejemplo, violencia territorial, que con eso podemos hablar, digamos, desde desde varios elementos. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar. ¿Qué tal ven ahí la diapositiva muy pequeña? La voy a ampliar un poco. Listo. Entonces, como les decía un poco, bueno, como hemos ido hablando en este encuentro, uno de los elementos para mí, bueno, y lo hago también un poco en voz de algunos autores, entre ellos el profesor Renan Vega, cantor, historiador pues de gran renombre en el país. Uno de los hitos que yo creo que explican un poco ese comienzo violento o esas formas violentas en las cuales se ha configurado la política en el país, por lo menos en esta nueva corte, es lo que tiene que ver con la masacre de las bananeras. ¿Alguien ha escuchado o recuerda ese tema de la masacre de las bananeras antes de iniciar? ¿Alguien tiene presente esta situación? ¿Lo ha escuchado de algún lugar? Sí, No, profe, yo no sí lo he sé. escuchado. Sí. No leyeron de pronto 100 años de soledad o la hojarasca. Sí, profe. Bueno, Sí. en 100 años de soledad está un poco este tema de la masacre de las bananeras. Resulta que, les voy a contar aquí ya una cosa un poco personal, no quiero quedarme tanto en la anécdota, pero como mi grado, pues mi pregrado en la universidad fue de literatura, mi tesis de pregrado fue realmente sobre el tema de las masacres de las bananeras, pero era cómo se contaba la historia de la masacre de las bananeras en 100 años de soledad. Y lo que yo quería saber era qué tanto era parte ficción lo que se hablaba de la masacre y qué tanto era historia. Entonces hice una lectura juiciosa, creo yo, desde los elementos históricos de la masacre de las bananeras y contrasté eso con los elementos pues que aparecían en el texto de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad. Y de ahí, digamos, como que traté pues como de elaborar mi trabajo de pregrado. Entonces, digamos que es un tema que manejé mucho hace mucho tiempo, ya estoy poco, ya creo que como fue eso en el 2018, que eran como los 90 años, estuve en todos los foros y espacios posibles sobre las masacres de las bananeras y ya dije, no, ya estaba hasta un poco agotado. Pero sí es algo que digamos que trabajé con detalle hace unos años. Pero de alguna manera ese tema de que la masacre de las bananeras salga en 100 años de soledad, es decir, nosotros en Colombia solo tenemos un premio Nobel de literatura, y ese premio Nobel es Gabriel García Márquez, y esa obra, digamos, de 100 años de soledad fue la obra cumbre de Gabriel García Márquez, y en esa obra, o sea, piensen que es la gran novela colombiana, pues por el mismo tema del renombre, y en esa gran novela colombiana aparece la masacre de las bananeras. O sea, es un hecho que nos marca socialmente, porque es una imagen que tiene todo aquel que se ha leído 100 años de soledad aquí en Colombia o en el mundo, pues tiene un relato sobre esa masacre. Un relato, pues, desde el realismo mágico de Gabriel García Márquez, pero que de alguna manera proyecta una circunstancia histórica de nuestra sociedad que tiene mucho que ver. Entonces les voy a hablar un poco de lo que pasó en la masacre de las bananeras de 1928. Resulta que les había hablado un poco de los enclaves multinacionales, ¿no? Resulta que en
en esos enclaves multinacionales que llegan, sobre todo de Estados Unidos, llega un enclave a propósito de una multinacional bananera que se llama la United Fruit Company, la UFC, de ahora en adelante les voy a decir UFC. Resulta que la UFC llega a Colombia y llega preciso pues en un país empobrecido por el tema de la guerra, con todas las necesidades del mundo, y entonces se aprovecha de cierta manera de ello. Se aprovecha también porque va a generar empleo, porque va a generar, digamos, movimiento económico, pues todo el tema, digamos, como el discurso de las empresas, que en parte es cierto. Pero también lo que hacen es contratar mano de obra muy barata, no tener aranceles, o sea, es decir, no les cobran impuestos por estar acá. Entonces, de alguna manera también es un engangazo, pues, como para las empresas hacer esto de llegar, por ejemplo, a estas economías débiles, que éramos en ese momento una economía muy débil para ellos. Entonces resulta que llega la UFC a Colombia, sobre todo llega pues como a la costa Caribe, a generar pues todo el tema de las plantaciones de banano, y hay una cosa tremenda, o sea, ellos llegan iniciando el siglo XX, o sea, inicios de 1900, empiezan a adueñarse de gran parte de hectáreas de tierra de las plantaciones de banano, pero además el dueño de la UFC, que es Minor Cicate, era también dueño de una empresa de ferrocarriles en Centroamérica. Entonces ellos traen el ferrocarril, pero el ferrocarril lo traen para poder transportar el banano. Y de hecho hay unos acuerdos ahí como muy particulares, porque se decía que se iban a generar vías férreas dentro de los acuerdos que se tenían por el tema de las plantaciones, pero resulta que esas vías férreas terminaban siendo privativas solo para las plantaciones. Entonces también como que tenemos trenes, pero no los podemos usar. Una cosa así súper particular. Pero dentro de, pues digamos, todos esos elementos que se generan ahí con la llegada de esta multinacional a Colombia, empiezan a suceder cosas. Y empiezan a suceder cosas sobre todo con el tema de que se genera una superexplotación de los trabajadores de las bananeras. Pero cuando yo estoy diciendo que es una superexplotación, es que es una cosa extrema. O sea, por ejemplo, la UFC en ese momento, estoy hablando de 1928, que es cuando ocurre la masacre de las bananeras, la UFC era la mayor multinacional bananera del mundo, o sea, eran los mayores exportadores de banano en el mundo, o sea, no era una cosa chiquita, ahí exportaban pues para todas partes. Y uno de los lugares más grandes, o sea, digamos como de los enclaves más grandes que tenían era pues aquí en Colombia, particularmente en Ciénaga. Y resulta que ellos había más o menos 30.000 trabajadores del banano en Colombia, o sea, en la zona pues bananera. Pero dentro de los papeles de la UFC aparecían como 11 trabajadores. O sea, la mayor exportadora de banano en el mundo y tiene 11 trabajadores reportados. Claro, porque todo tenía pues un proceso de tercerización y demás. Pero además, por ejemplo, los trabajadores estaban expuestos a 1000 situaciones y hoy el trabajador del campo está expuesto a muchas vulneraciones de sus derechos. Imagínense hace 100 años, o sea, hace 100 años cuando obviamente el país todavía estaba como configurándose. Entonces, por ejemplo, había todo el tema de enfermedades porque estamos en el trópico, estaba todo el tema, por ejemplo, de que no tenían lugares donde dormir, entonces dormían en el piso, o sea, no tenían espacios, no había escuelas, no había hospitales. El pago era muy por debajo del salario mínimo, o sea, el pago era muy, muy pobre para jornales de trabajo de 15 horas, o sea, tenían que trabajar 15 horas y el pago era muy bajo. Y todas esas circunstancias, digamos, de superexplotación de la multinacional, hay que decirlo, en connivencia, por ejemplo, con los soldados, con la policía y con el mismo Estado local, o sea, es decir, con el gobierno de Magdalena, si no estoy mal, sí, Magdalena, hacía que los trabajadores tuvieran una situación muy difícil. Les voy a contar una de las tantas situaciones. Imagínense que ellos llevaban, digamos que el barco, el barco llegaba digamos, como a la orilla no sé si Ciénaga, se llenaba ahí la orilla de Ciénaga, pues de plátano, se iba para pues a donde tenía que entregar, en Estados Unidos y demás, donde se exportaba. Pero entonces ellos dijeron, bueno, pero nosotros estamos trayendo de Estados Unidos el barco vacío. Y como no tenían aranceles, entonces empezaron a traer mercancías de Estados Unidos. Eso no es malo, necesariamente no es malo. Malo era, pues, digamos que ellos no pagaban aranceles, entonces traían mercancías sin pagar impuestos por eso. Eso, pues, ya era malo.
Pero además, entonces empezaron a pagarles a los empleados de las bananeras, que ya ni que les pagaban con dinero, sino que les pagaban con bonos de las mismas tiendas de la UFC, es decir, los ponían a trabajar jornales de 12, 15 horas, 17 horas, una cosa así súper loca, pero ni siquiera les pagaban en plata, sino que les pagaban con bonos de las tiendas de ellos, de lo que importaban que les salía, digamos, sin aranceles. O sea, es una cosa así súper anómala, o sea, súper terrible. Pero además, por ejemplo, en ciertos lugares, como obviamente el proceso, sobre todo cuando es cosecha, que hay que sacar y sacar, tenían que dormir sobre todo en la playa o en las vías del tren, al lado, digamos, del ferrocarril, porque no tenían hospedaje para dormir ni cómo hacerlo. Y, por ejemplo, entonces les pagaban de manera quincenal, y cuando llegaban allá les cobraban un impuesto, la policía, que se llamaba la pisadura. Entonces estos derechos les cobraban un porcentaje del dinero que le tenía que pagar la multinacional, que lo hacía a través de intermediarios, que eran pues los de las, digamos, como de algunas de las plantaciones de banano que eran alquiladas. Entonces hay toda una situación, digamos, como de explotación que genera una huelga, ¿sí? Una huelga de trabajadores de los bananeros. O sea, les podría enumerar muchas de las cosas que habría. Pero lo que puedo contar aquí es que se genera una huelga de trabajadores. Esa huelga se inicia en noviembre de 1928, y entonces ellos hacen un pliego de peticiones que tiene 9 puntos. Uno de los puntos es que no les paguen quincenal, sino que les paguen semanal. Otro, que tengan hospitales y escuelas para los niños que hay ahí. Son 30.000 trabajadores. Había un montón de niños también que necesitaban estudiar. No tenían hospitales, no les pagaban. O sea, no, si se enfermaban muchos, si no tenían familiares cerca y se morían, los tiraban por ahí, los enterraban, porque pues, obviamente si no los reclamaban, no los pagaban. Tenían, digamos, un pliego también diciendo que se les oficializara un poco el tema de lo laboral, que se les pagara un poco más, se les pagara sobre el precio que era, que se aboliera el tema del pago de bonos, es decir, que no se les pagara con bonos en las tiendas, sino que se les pagaran dinero para que ellos pudieran usar su plata como quisieran. O sea, eran 9 puntos y eran así, o sea, eran, digamos, cosas que para uno son muy básicas. La UFC responde diciendo que ellos no tienen trabajadores, es decir, que no van a acatar la huelga porque no hay trabajadores a quienes, digamos, responderles. O sea, una cosa así súper extraña. Ellos mantienen la huelga dura todo noviembre, y ya pues entra una crisis, claro, obviamente ya casi un mes. De esos 30.000 trabajadores, 11.000 entran en huelga, o sea, la tercera parte, que es un montón, entran en huelga, y obviamente pues hay acciones, digamos, violentas, vuelan las vías del tren para que el tren no pase. Bueno, van pasando cosas, bloquean, son cosas, pues tampoco son, es una huelga pacífica en la medida en que no matan gente, o sea, no matan pues policías o cosas así, pero pues de todas maneras sí tienen acciones de hecho fuertes. Resulta que en diciembre los cita la UFC en Ciénaga, diciéndoles que van a reunirse con el gerente de la UFC, con el gobernador del Magdalena, para para mirar pues el tema del pliego de peticiones y mejorar las condiciones. Eso iban desde el 11 de noviembre, iban en huelga, y los citan el 5 de diciembre, los citan pues para que se vean ahí en Ciénaga. Ellos estaban en la zona bananera, que digamos como un poco más hacia adentro, pues tenían que caminar un trecho largo para llegar hasta la Ciénaga, pues Ciénaga ciudad. Ellos se van caminando hasta Ciénaga, y resulta que cuando están en Ciénaga les dicen que no, que hay una situación ahí como complicada, y que el gobernador y los demás están en Santa Marta. Entonces, 3.000 trabajadores, que eran los que se habían movilizado, más o menos, es los cálculos que hay, se quedan en la plaza de Ciénaga acampando para pernoctar, para salir al día siguiente hacia Santa Marta para entrevistarse con el gobernador. Y resulta que, oh sorpresa, pues lo que tenía, digamos, el supuesto acuerdo de la United Food Company y el del gobernador, es que habían traído 400 soldados de Antioquia, los habían apilado en todos los bordes de la plaza de Ciénaga, y en ciertas horas de la madrugada, 3, 4 de la mañana, ordenan fuego contra todos los manifestantes que estaban en la plaza de Ciénaga. No hay forma de contar cuántos muertos hubo en esa masacre, o sea, solo se recuperaron 9 cuerpos, pero hay entrevistas donde estaba, por ejemplo, el que manejaba el tren, que decía que llevaba cuerpos y cuerpos en vagones y los tiraban luego al mar, porque se los llevaban pues cargados en los buques y los tiraban ahí en el medio del mar. Entonces hay números que hablan de entre
9, que es el número mínimo de la plaza, porque además la masacre de las bananeras inicia el 6 de diciembre en la madrugada y termina por allá más o menos el 28 de diciembre, cuando se firma, pues, digamos, como un acuerdo de paz, y el acuerdo de paz lo firma el gobernador encargado, que es además un militar, que es el general Cortés Vargas, que asume, pues, el mando constitucional de Ciénaga mientras aplaca la manifestación, así es como lo llaman. Pero entonces están entre 9 y 2.000, 3.000 muertos en lo que se llama la huelga y masacre de las bananeras. ¿Por qué tomo este elemento o esta historia, esta situación, para hablar un poco de la configuración del conflicto social y armado en Colombia? Y es que de alguna manera nosotros nos han hablado o se nos ha dado una idea de que toda la situación de violencia y conflicto en el país surge alrededor del tema de las guerrillas, ¿sí? Y resulta que este hecho que estoy nombrando acá ocurre en 1928, que es muchísimo antes de que aquí tan siquiera existiera, por ejemplo, el Partido Comunista, organizaciones de izquierda. O sea, el Partido Comunista se funda 2 años después. Y eso nos dice también que digamos como que las lógicas de la violencia aquí para solucionar lo político están arraigadas hasta el mismo inicio, por ejemplo, del régimen conservador del país. Eso nos cuenta eso, que no, es que el problema de Colombia son, digamos, los grupos insurgentes. Sí, pero esto nos muestra que mucho antes de que existieran insurgencias, o sea, grupos armados, existían formas violentas de reprimir la protesta social pacífica y legal, porque de todas maneras era una huelga de trabajadores del campo que estaban buscando reivindicaciones básicas en el mayor sentido de la palabra, pues por lo menos algunas de esas 9, al menos 5 se hubieran podido solucionar de manera muy sencilla, y terminan aplacándola a sangre y fuego, o sea, esa sangre y fuego que mueren, que controlan el tema de la protesta. Muchos, como les había dicho, mueren como en ese proceso, y finalmente pues no se cumple nada de la huelga, sino que lo que hacen es hacer un silenciamiento por vía militar, o sea, por el tema del ejército, y además también muestra, por ejemplo, la connivencia entre las entidades estatales y las multinacionales, porque de todas maneras uno dice, ¿cómo así? Si la United Fruit Company es una empresa extranjera, ¿por qué el Estado, tanto el regional como el nacional, no abogó por el bienestar social de sus trabajadores, de sus connacionales, y prefirió irse del lado de la multinacional? Y eso también nos va configurando, digamos, como unas ideas de cómo se configuran y se construyen los poderes hegemónicos en el país, por lo menos en ciertas temporalidades. Entonces, este primer, digamos, escenario, que es como el gran, o sea, lo que marca, digamos que para mí hay dos elementos que marcan el comienzo del siglo XX. Uno, lo que tiene que ver con la guerra de los 1000 días, que configura ese régimen conservador, y dos, lo que tiene que ver con la masacre de las bananeras, que marca también unas formas de ese régimen, ¿sí? Porque eso fue durante el gobierno de Miguel Abadía Béndez, que era obviamente de tendencia conservadora, y finalmente esa masacre y otras terminan haciendo y otros sucesos, obviamente no solo eso, que el poder conservador se caiga. O sea, digamos como el primer gran gobierno liberal en Colombia sea el 1930, 2 años después de la masacre de las bananeras. Uno de los grandes, por ejemplo, detractores o defensores de los trabajadores en la bananera fue Gaitán. O sea, Jorge Eliezer Gaitán era un joven abogado liberal, en esa época creo que ya era senador de la República, si no estoy mal, y él va hasta Ciénaga 6 meses después, y hace un recorrido para conocer pues lo que había sucedido, y hay una denuncia de Jorge Luis Gaitán importante, y él ya, digamos, que miren que ya hay una personalidad que luego termina protagonizando otro momento de la violencia 20 años después, además, exactamente 20 años después, pero que ya está marcando, digamos, unas formas particulares de cómo se va dando este fenómeno de la violencia en Colombia y de las crisis que hoy todavía vivimos de cierta manera. Entonces, bueno, esta es como lo que quería como presentarles para hoy, para este primer encuentro. No sé si hay aportes, quiero escucharles la verdad sobre ello, y ya vamos hablando un poco de los temas para las exposiciones de la semana 3 y 4. Entonces, por favor, les escucho.
Buenas. Hola. Pues súper impactante pues lo de las bananeras. Yo la verdad como que nunca le había puesto como mucha atención al tema, pero esta vez ustedes explicándolo, pues queda uno como impresionado la manera en que solucionaban antes y ahora, porque pues también de alguna manera ahorita también se ve que no solucionamos los problemas como de manera pacífica, sino como antes, de una manera muy violenta. Y pues impactante, profe. La verdad no lo había tenido como muy en cuenta ese tema. No le escucha. Muchísimas gracias, Manuela, por participar. Estuvo muy... me agrada pues que te haya gustado el tema de cómo se expone. Este es un tema muy extenso, o sea, lo de la masacre de las bananeras es un tema que podríamos, ahí sí, quedarnos las 8 sesiones hablando de ello, pero creo que sí es importante por lo menos como referenciarlo. Y dale, pues me alegra que te haya gustado. ¿Alguien más tiene algún aporte o lectura sobre este tema, sobre esta presentación de hoy? Bueno. No, profe, todo Pues yo está súper bien. también, Dime, Daisy. pues que también pues no había llegado como a colocarle mucho cuidado y ahorita pues me metí a Google para ver, pues, o sea, como ver más, un poquito más y decía que sean 1.200 trabajadores muertos, o sea, eso es mucha gente. Y pues es increíble, ¿verdad? Cómo es que pues, antes más que todo se veía mucho como el despojo de tierras, de los trabajadores, de empresas. Es horrible eso. Claro, y mira que, por ejemplo, uno de los temas tremendos, como lo decía Manuela un poco ahorita también de esto, es que mataron a todos esos trabajadores por pedir sus derechos. O sea, no hay nada ahí que ellos pidieran que fuera, pues, injusto o excesivo o que no estuviera sobre lo que mucha gente ya estaba pidiendo en otros lugares del continente del país. Entonces, ese tema de la masacre de las bananas también es muy diciente por ello, ¿no? Porque cómo así que, que, que a la gente la matan por pedir sus derechos. O sea, cuál es la lógica en ello? Pero pues lamentablemente así nos ha pasado un poco en la historia de nuestro país y ese hecho lo abordo también pensando un poco en eso. Bueno, aquí, ¿alguien más va a decir algo? Profe, por ejemplo, yo también algo pues como algo muy personal es también ver cómo a pesar a pasar de los años y todas las situaciones tan complejas que ha vivido muchas personas a partir de lo que son despojos de tierras, es la indiferencia. Y ahí no hablo solamente la indiferencia de nosotros como de la parte de la comunidad, sino también como del gobierno, ¿no? Porque ellos siempre nos colocan como ese tipo de cortinas, ese tipo de cosas que desvían como lo que realmente sucede en cada parte del país. Y lamentablemente siempre nos llevamos como por ese amarillismo digamos, por redes sociales o por algunos tipos de medios de comunicación y no nos enfocamos realmente como a ver lo que sí está pasando en sí en ciertas áreas del país, porque eso no es solamente, no solamente en años anteriores, sino que incluso en este momento estamos viendo nuevamente ese tipo de cosas. Hablo de pronto del norte de Santander, la parte donde está en la parte del Bajo Cauca también se está viendo muchas masacres nuevamente. Estoy hablando también del Cauca, que también estamos viendo nuevamente reclutamientos de menores de edad. Digamos, en Argelia Cauca se ha visto muy marcado a través de los últimos 3 meses ese tipo de cosas donde se están
prácticamente forzando a los docentes que se salgan de las escuelas y desde el pueblo. ¿Y qué están haciendo? Están reclutando a todos estos niños porque necesitan gente para cuidar, ¿qué? Los cultivos de coca, los cultivos de marihuana. Entonces, mirar como ese tipo de indiferencia, no solamente de nosotros, sino del gobierno y del país en general, de que todo lo que está pasando alrededor y simplemente lo ignoramos. Es como, no, nosotros estamos aquí, digamos, acá en Pereira y nosotros no nos toca eso, nosotros no sufrimos por eso, pero no estamos viendo lo que realmente está sufriendo el tipo de comunidades, esos campesinos, las personas que tienen que dejar todo, su casa, por lo que han luchado tantos años, su tierra, para un pueblo donde no tienen nada, no conocen a nadie. Entonces la indiferencia es algo que realmente a mí sí me da como esa impotencia de ver que la gente, las demás personas no puedan ver lo que estaban viviendo ese tipo de personas. Dale, muchísimas gracias, Elizabeth, también por tu aporte. Y sí, creo que uno de los temas que vamos a trabajar de manera recurrente acá, y espero que podamos, por ejemplo, invitar incluso actores de la violencia en el país, o bueno, que han sido actores de cierta manera en la violencia del país, pero no en el sentido solo de juzgar, sino de mirar cómo actuamos ya en función de transformar ello. Bueno, ya estamos las 8:06 y aquí al chat de este grupo acabo de enviarles los temas. Son 12 temas y algunos ya los han estado escogiendo. Por ejemplo, el primer tema, reforma agraria, no lo han escogido. El segundo tema es GEP, lo de la Justicia Especial para la Paz. El tercer tema es el informe final de la Comisión de la Verdad. El cuarto tema es acuerdos de paz de Ralito, que tiene que ver con ese acuerdo de paz con los paramilitares, que me interesa también que conozcamos eso. El tema de los acuerdos de paz con el ELN. El sexto es el tema de grupos armados tras el acuerdo de paz, lo que se llaman las disidencias y los GAO, los grupos armados organizados. El séptimo es parapolítica. El 8 es falsos positivos. El 9 es narcotráfico. El 10 microtráfico. El 11 es violencias territoriales. ¿A qué quiero hablar con estas violencias territoriales? Esto lo pensé mucho en la idea de que, como aquí tenemos personas que pueden estar conociendo, por ejemplo, violencias particulares en Santander o en Cauca o en Chocó, pues que alguien, pues que si quiere hablar sobre la violencia particular, cómo se vive en ciertas partes, pues pueda también abordarlo desde ahí. Incluso podemos tener varias violencias territoriales si se animan. Violencias con énfasis en género, perdón. En este momento, de los que han escogido está Paola Campiño y Manuela Espinal, están con narcotráfico. Con violencia territorial están Yoscari Monsalve, Valeria Patiño, Isamar Ramírez y Alejandro Trejos. Una pregunta, Yoscari, ¿qué lugar van a escoger en ese tema de violencia territorial? Mi comunidad, profe. ¿Dónde? La Guajira. Perfecto. Entonces vamos a hablar de violencia territorial La Guajira, porque pueden escoger otra violencia territorial en otro lado y no hay ningún problema. Muy bien, Yoscar. En microtráfico está Juan David Arboleda, Kenny, Yaritza y Luisa Ortiz, perdón. Daniela Arcila está con falsos positivos. ¿Vas a estar tú sola, Daniela? Bueno, va a Sí, estar... señor. Listo. Lady Diana Benjumea Castro va a estar con violencia con énfasis de género. Lorena Bernal va a estar microtráfico. Angélica Jaramillo va a estar con falsos positivos. Va a estar Karen García con parapolítica. Y Lady Diana Benjumea Castro va a estar también con el tema de violencia de género. Aquí hay varias exposiciones que se están repitiendo, no hay problema. No hay problema porque seguramente vamos a tener, digamos, diferentes miradas sobre ello. Entonces no hay problema si 2 o 3 grupos tienen el mismo tema, porque seguramente lo que haríamos sería los que tienen exponer por temas para mirar cuáles son las diferentes perspectivas desde donde se aborda, ¿sí? Para poder garantizar, digamos, como unas miradas también muy amplias sobre eso. Entonces seguramente vamos a tener pues como una imagen muy amplia con ello. Aquí está Manuela Vélez Durango con Reforma Agraria, que van a estar Daniel Ospina, Daisy Castrillón y también Manuela. Entonces, bueno, ahí estoy viendo, creo que estamos en este momento 3. Narcotráfico también es Giret Ceballos, Manuela Pamplona y Kelly.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 personas ya tienen, digamos, como temas de exposición. Entonces ya estamos como más o menos la mayoría. Voy a poner de todas maneras estos temas, o bueno, voy a hacer el ejercicio de tratar de subir esta grabación pronto, ojalá mañana, pasado mañana, para que pues los que falten puedan tener pues como estos temas que están aquí pendientes. De todas maneras, está reforma agraria, está el tema de la JEP, por ejemplo, está el tema del informe de la final de la Comisión de la Verdad, que hay muchísimo, y está el tema de los acuerdos de paz de Ralito, que son los acuerdos con los paramilitares, que también hay mucha información, lo de los acuerdos de paz con el ELN que están ahorita en boga, lo de los grupos armados. Entonces, bueno, y creo que muchos temas que se pueden pues como abordar también para los que faltan pues como por escoger, bueno, Angélica cambia por el de la JEP, no hay ningún problema, puedan pues como trabajar. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica para las exposiciones? Como somos 28, son 28 educandos, y pues de todas maneras la idea es que sea el máximo, sea la tercera y máximo nos tomemos la cuarta semana, porque pues queremos abordar muchos temas. En particular quiero pues como trabajar algunas cosas muy chéveres con ustedes. Entonces vamos a dar unos tiempos máximos de exposición. Nos darían, digamos, si este encuentro son 2 horas, son 120 minutos, 3 minutos por 10 son 30, serían, digamos, más o menos 5 minutos por persona, para que nos dé 10 minutos, 50, sí, más o menos 5 minutos por cada persona para la intervención. Si son grupos de 3, más o menos 15 minutos. Se pueden pasar un poco, obviamente, pero la idea es que tengamos más o menos tiempos, pues, como entre 5 y 10 minutos por persona, para que podamos, pues, ir abordando como los grupos en esta sesión y en la siguiente. Ahora, también hay un tema como particular que tiene que ver con que el lunes, no este que viene, sino el siguiente es festivo. Entonces les propongo que, como vamos a tener que recuperar esas horas de ese lunes festivo, entonces el lunes siguiente, por ejemplo, si nos queda faltando tiempo para abordar las exposiciones, retomamos, digamos, tomamos una hora más de este encuentro para recuperar una hora faltante, y en la siguiente sesión recuperamos la hora siguiente. Así no tenemos que buscar más lunes nuevos, sino que los hacemos también en el marco de estos lunes que ya tenemos. No sé cómo la ven, si les parece adecuado eso, o si nos extendemos a otro lunes además de los que ya tenemos. A mí me parece bien así. Listo. Sí, Entonces, profe, me parece que está bien. listo. Ya casi todos tenemos entonces más o menos los temas que están ahí como para trabajar. Sí, profe. Listo. Entonces, para que porfa tengamos como muy claro eso, la presentación obviamente lo pueden hacer como por diapositivas si les parece bien, de pronto un video muy corto de 1 o 2 minutos que les parezca chévere como para trabajar acá. Si tienen material bibliográfico que nos quieran compartir, excelente, lo podemos pues también como mirar cómo vamos trabajando de apoyo. Y les cuento que yo usualmente voy calificando, de una vez voy subiendo esas notas de evaluación tan pronto termina la exposición. Entonces eso también nos permite que sea mucho más óptimo el proceso. Entonces quienes salgan, o sea, con ese sentido, la primera evaluación quedaría lista para todos y todas sobre la base que las vayamos como abordando. Luisa, por favor, te escucho, te escuchamos. Profe, tengo una duda. Digamos que cómo sabemos qué temas empiezan o en qué semana nos tocaría. ¿Habría como un orden o...? Pues digamos que sí hay un orden propuesto, pero yo trato de promover el tema de la autonomía. Es decir, si algún grupo quiere iniciar, con ese grupo trabajamos, porque no hay, digamos, como una cronología en los temas que estoy dando, no necesariamente. Entonces digamos, iniciamos el próximo lunes, iniciamos de una vez, por eso no les voy a poner ni videos ni nada, para que podamos iniciar con las exposiciones, para aprovechar al máximo el tiempo. Si hay voluntarios lo hacemos, y si no, pues ya el tema de por llamado de lista aleatorio vamos trabajando los grupos para garantizar que se vendan. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Listo, igual si van de voluntarios tienen décimas de más, por si les suena.
Profe, y si lo hacemos así en el mismo listado, en el orden que usted envió. Sí, puede ser. O sea, no hay ni problema. Digamos que si no hay voluntarios para la próxima semana, los ponemos en ese orden. Bueno, Sí, está bien. Entonces, bueno, ¿algunos otros comentarios, dudas sobre el tema de la exposición? Aprovechemos porque ya el próximo lunes tenemos como esa posición pendiente y les voy a aprovechar estos minuticos como para aclarar todo lo que tenga que ver con ello. Sí, profe, a mí me gustaría empezar la exposición. Yo iniciaría con Camila. ¿Sobre qué van a hablar? ¿Violencia territorial? Sí, violencia territorial, sí, señor. ¿Y en qué lugar van a hablar? Yo creería que me enfocaría como en el Cauca. Ah, muy bien, interesante. Me Compleja enfoco- además, pero sí. Exacto, sí, yo sé que es un poquito compleja porque se manejan muchos conflictos internos, pues adicionales al microtráfico, también pues lo que es la parte de grupos Profe, no importa que armados. se repitan los temas. No te preocupes, no importa, pero además mira que Yoscari, tú vas a hablar de violencia territorial en La Guajira y Elizabeth va a hablar de violencia territorial en el Cauca. del Entonces ahí, Cauca. Ujú. Sí, señor. entonces, Sería presentación. ¿Y cuánto tiempo, profe? Para ya saber más o menos. digamos que son ustedes dos, ¿cierto? Señor. Ajá. Digamos que entre mínimo 10, máximo 20 minutos. Bueno, vale. Gracias, muy amable. Listo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo claro para las exposiciones? Todo claro, profe. Listo, entonces, bueno, les recuerdo, vamos a exponer todos y todas, va a ser una exposición, digamos, como que según los órdenes que están aquí o las propuestas voluntarias, ya tenemos un primer grupo que pide iniciar la exposición, de ahí seguiríamos, si no hay más voluntarios en el orden, pues que puse ahí de los... nosotras, profe, Dime. nosotras de Listo, Manuela se pide el segundo turno, perfecto. Tengan eso pendiente para que vayamos agendando los grupos que se están poniendo como voluntarios para iniciar. Muy bien. Manuela, ¿qué tema es el que va a trabajar? Reforma agraria. sí, profe. Perfecto. Reforma agraria es un tema también largo. Ustedes pueden abordarlo como quieren. O sea, pueden abordar la reforma agraria desde la reforma agraria del Acuerdo de Paz o pueden hablar de la reforma agraria desde el histórico de lo que significa la reforma agraria en Colombia. Yo lo voy a trabajar desde lo histórico. Entonces, si quieren, lo trabajan en lo contextual o si no, pues lo abordan como mejor les parezca. Una recomendación, eso sí, para todos los grupos. Por favor, yo no les voy a imponer fuentes en absoluto, haría eso, que me parece una mala acción docente, pues como terminar perfilando ciertos discursos, pero sí les pido por favor que las fuentes consultadas sean fuentes fidedignas, es decir, si van a hacer artículos de periódico, que sean periódicos tipo El Espectador, o sea, periódicos pues de difusión nacional, con cierta, digamos, como criterio editorial. Lo mismo, si van a basarse en artículos o en documentales, también hay mucha información audiovisual, hay mucha formación documental válido, que lo hagan desde ahí, pero desde documentales que ustedes sepan que tienen, digamos, validez informativa, que sean documentales hechos, pues, digamos, como con criterios. ¿Por qué? Hay un problema fundamental en el hoy de la investigación, y lo vivo yo además diariamente, y es que hay mucha información, muchísima, o sea, uno casi que pone cualquier cosa en internet y colapsa, pero muy poca de esa información es fidedigna, es decir, muy poca de esa información es confiable. Entonces, la tarea hoy de la investigación, más que crear conocimiento, es filtrar conocimiento adecuado. Entonces, en ese sentido, sí les recomiendo, por favor, que ustedes busquen las bibliografías que más les gusten, los temas como más se acomoden, lo pueden hacer desde lo audiovisual también, desde documentales, afortunadamente hay muchos, pero traten de fijarse que sean fuentes confiables, que sean fuentes fidedignas. Y traten también de contrastar, o sea, buscar versiones. Entonces buscan una versión de semana, búsquense una versión también del espectador, a ver qué opinan, o sea, para que contrasten ideas. Pueden buscar una versión, digamos, desde el oficialismo institucional, desde lo que dice el alto gobierno, pero pueden buscar una versión desde lo que dice, por ejemplo, la contraparte.
que eso también le permite a uno ir como generando un criterio mucho más amplio, más plural alrededor de esos temas de exposición. Igual no se preocupen tampoco de ello, cualquier situación pues los podemos ir como hablando. De todas maneras son temas que yo manejo bien, entonces puedo apoyar un poco situaciones en el marco de la exposición para evitar pues como de pronto algún error o alguna cita de alguna fuente pues que no es como tan confiable. Entonces si algo yo voy a estar ahí como para apoyar. Luisa, por favor, cuéntame. Profe, nosotros también expondríamos la próxima clase sobre microtráfico. Perfecto, irían de tercero. Irían de tercero entonces, de terceras. Bueno, señor. Listo, tercer grupo. Muy bien, de ahí vamos ahí avanzando mucho con ello. Entonces, bueno, no, son las 8:21. Si no tienen dudas, en serio, sobre ningún tema alrededor de las exposiciones o algo allí, si quieren podemos ir cerrando el encuentro. Nos vemos ya el próximo lunes para iniciar nuestras exposiciones. Les cuento, si quieren, el próximo lunes sacamos una horita más para ir ganando o recuperando esas 2 horas que vamos a perder del próximo lunes festivo. Y después, si no alcanzamos a terminar en la semana 4 o 5, haríamos también la recuperación de esa hora faltante y con eso tendríamos el tiempo como listo, ¿vale? Sí, profe, yo creería que sí sería bueno porque como las exposiciones siempre nos van a quitar tiempo y somos muchos grupos, yo consideraría que sí sería bueno como, sí, excedernos de pronto una horita más para que eso nos dé como la oportunidad de que todos expongan y pues que recuperemos ese tiempo. Perfecto, sí, me parece muy bien. Entonces, eso sí, por favor, todos y todas tengan preparada la exposición para el próximo lunes, para evitar, pues, digamos, como retrasos de ese tipo, porque eso sí es como importante no confiarse, como que, ay, no, yo de pronto no alcanzo, y pues si vemos esa hora la próxima semana, es posible que alcancemos a sacar todas las exposiciones, ¿vale? Entonces, muy, muy importante tu comentario y tengamos ese acuerdo también muy presente para evitar de pronto, pues, como golpes en la nota con el tema evaluativo, ¿vale? Entonces, no, son las 8:22 de la noche. Podemos pues como pausar ese es nuestro encuentro el día de hoy acá. Espero que les haya gustado, servido, interesado lo que hablamos en este ratico. Y nada, cualquier cosa pues nos estamos viendo el próximo lunes para continuar con este tema, ¿vale? Un abrazo pues como muy fuerte para todos y todas y nos estamos viendo. Voy a tener aquí ya la grabación. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.